Hola, hola, buenas noches hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a su programa Hagamos Lío. El día de hoy jueves, ya empezando con la cuaresma. El día de ayer todos los católicos cristianos fuimos a la misa de miércoles de ceniza y el Padre nos marcó con la ceniza correspondiente, detallando en ese momento pues que nos estamos comprometiendo a esta vez durante estos 40 días entregarle algo al Señor y que esto sea para gloria de nuestro bendito Señor Jesús. El día de hoy Mayumi no nos puede acompañar, está un poco indispuesta, le mandamos un saludo gigante desde aquí, un fuerte abrazo, esperando que ya para la próxima semana o en estos días se pueda incorporar con nosotros. Y bueno, también pues por el tema de las distintas actividades que estamos teniendo ya en el movimiento, más que todo en el tema del grupo de jóvenes. El fin de semana pasado tuvimos el retiro de jóvenes varones, donde 29 chicos pudieron sentir la gracia del Señor de la manera particular en la que el movimiento la realiza mediante sus retiros. Y este fin de semana, es decir, a partir de mañana, tenemos el retiro de las hermanas mujeres jóvenes. De igual manera, en el mismo colegio, en el colegio Nuestro Señor de los Milagros, en Briña, en Girón Napo 1129, se estará desarrollando este retiro. Y si tú, hermano o hermana que estás, vas a ver el video, el programa de hoy, te invitamos cordialmente a que puedas estar en el retiro este fin de semana de mujeres jóvenes. El día de hoy, bueno, vamos a empezar, obviamente, como siempre, con la oración santísima, el llamado al Espíritu Santo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy nos acompaña en los controles nuestro hermano Quique Oliveros, a quien agradecemos cordialmente por estar acá apoyando a la radio. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante. Como la mayoría de ustedes saben, hermanos, que van a estar precisando y viendo el video más adelante, tenemos la Marcha por las Dos Vidas, que es una manifestación clara y directa de nosotros como pueblo católico, en este caso un grupo de laicos, se reúne año tras año para poder alzar su voz de protesta ante las políticas que quieren ser incluidas constitucionalmente y en el Estado, hablando netamente sobre el tema del aborto, ¿no? El poder aprobar esto. Claramente esto es una medida política que busca, pues, un poco usar como pretexto este tipo de asuntos, de este tipo de temas, como el aborto, como la eutanasia, como la legalización de las drogas y cosas por el estilo, que permitan, pues, de manera demagógica, encontrar en las personas que tal vez tienen una poca información real de lo que sucede en estos temas, para poder ganarlos como aspirantes políticos o parte de sus partidos políticos. Eso sí, es claro y directo. Pero el día de hoy, de manera consciente, trataríamos de sensibilizar un poco el tema del aborto, que es un tema en donde pues muchas personas usan el proceso este de usar términos un poco sensibles para poder afanarse y poder usar como excusa estos temas sensibles para poder abortar en algunos casos. El día de hoy compartiremos con ustedes algunas estrategias, llamémoslo así, preposiciones que usan la mayoría de personas que están a favor del aborto y de la legalización de las drogas y lo que fuera. Este tipo de herramientas coloquiales que se usan para poder sensibilizar de una u otra manera a la otra persona que está en contra. Y lo hacen pues de manera directa. El día de hoy vamos a tratar de un poco que desbaratar un tanto esta imagen, este espejismo que usan para poder desarrollarse.
Lo primero que hacen o que se usa es un poco de buscar sensibilizar a la otra persona. Como por ejemplo, te pueden poner un caso que es el más usado o es el caso bandera, que es el de, mira, yo conozco una persona, ¿no? O yo sé de alguien que fue abusada o que pasó por una, obviamente por una violación y lo que fuera, y que esto en este caso le permite a ella con toda posibilidad poder abortar. Usan este tipo de artilugios, este tipo de casos que son totalmente lamentables, que son tristes, y que obviamente al usarlos, pues caemos nosotros en la sensibilización, en encontrarnos, en ser piadosos y decir, wow, pobre chica, lo que pasó es totalmente horrible, desastroso. Y hay un caso similar, hay un caso en realidad que se usó, recuerdo mucho en Estados Unidos, en una entrevista en televisión abierta, en una televisión pública, en donde pues estaban un tanto de desbaratar la política que usaba el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump. La política de Donald Trump sabemos que es muy marcada con el tema pro vida, está muy ligado a este tema. Eh, Hay cosas que son negativas, pero basándonos en este punto esencial del tema de pro vida, Donald Trump había manifestado su posición clara al no aprobar o al no estar de acuerdo con la legalización del aborto porque se buscaba un aspecto político y no social. El aspecto político era que el aborto sea financiado por el Estado, que es básicamente lo que quieren hacer en la mayoría de países que pues están en este vaivén de decisiones con respecto a este tema. Que el aborto sea seguro, sea sano y sea gratuito. Lo remarcan muy claro el tema de que sea gratuito. Entonces, eh, cabe resaltar que el punto claro aquí es que eh, esta persona que estaba despotricando en contra del presidente de Estados Unidos empezó a hablar un tanto de su experiencia, ella como una feminista que había abortado, eh, hablaba un tanto sobre su experiencia y del por qué tomó la decisión de hacerlo. Y se abrió completamente en un momento de televisión pública y en un horario de protección al menor, pero no le importó mucho eso, puesto que estaba en el momento de poder, vio conveniente hablar lo que tenía que hablar. Y empezó a hablar sobre el tema de la experiencia que tuvo ella cuando fue abusada sexualmente. Ella comentó todo el proceso en televisión abierta y terminó con la premisa de yo decidí abortar porque no me sentía bien al llevar un embarazo que no había sido consentido y el término que siempre se usa en este tipo de casos. Entonces, una de las estrategias que siempre usan para poder nosotros un tanto doblegar nuestra posición y nuestra decisión es usarnos, bueno, no usarnos, pero usar ellos los términos un tanto sensibles que pueden tocar esa retina sensible del ser humano, como por ejemplo una violación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo fui abusada, a mí me pasó esto y yo no quiero tener al bebé y lo que fuera. Obviamente el argumento que nosotros vamos a usar es el bebé no tiene la culpa, ¿no? La persona que está dentro de ti no tiene la culpa. Personas más preparadas dirán, constitucionalmente está incorrecto que asesines a alguien, porque esta persona ya es considerada persona, ser humano, parte de la sociedad desde el momento en el que ha sido concebida, y temas como eso, ¿no? Pero una de las estrategias que siempre se van a poner y que siempre se hacen en realidad es justamente el de buscar algún punto esencial para sensibilizarte. Entonces, cuando empecemos un debate o cuando querramos hablar sobre este tema en una reunión entre amigos, entre familia, es necesario marcar muy bien las pautas, ¿no? Lo primero es evitar tocar temas que sean sensibles como estos, ¿no? Evitar tocar anécdotas o ejemplos, ¿no? Evitar tocar anécdotas o ejemplos y basarnos netamente en los datos estadísticos, en los datos médicos, en los datos biológicos y lo que fuera.
que sea un debate adulterado. Otra de las estrategias que se usan para poder generar un cambio radical en tu decisión es, por ejemplo, el de caricaturizar o el de todo personalizar el tema. Por ejemplo, el de caricaturizar es muy claro y muy común. Cuando nos sucede la posibilidad de hablar sobre este tema, a veces estamos debatiendo o a veces se debate sobre este tema y claramente lo desvían por tu situación religiosa, ¿no? Ah, bueno, es que tú eres católico, no vas a entenderlo. Ah, bueno, es que tú eres protestante, o tú eres cristiano, no vas a entender, tú eres evangélico, no vas a entenderlo. Esto no es para ti, es que, claro, tú hablas porque eres hombre, ¿no? Se caricaturiza, se usa este tema para caricaturizar tu posición, tus ideas. Entonces, una de las cosas que se tienen que dejar bien en claro es evitar hacer esto. Y otro tema es personalizar el tema, personalizar el problema, personalizar el punto a debatir. ¿Cómo se personaliza o cómo lo personalizan usualmente? Pues es claro, es cuando tú estás tratando de defender tu posición y te ponen el claro ejemplo de, bueno, ¿qué pasa si una mujer fue abusada sexualmente y pues quiere abortar? Tú claramente vas a dar tu posición y seguramente tu posición se va a basar en la frase pues la criatura no tiene la culpa, ¿no? La persona que está en el vientre no ha sido la que abusó de esta persona y mucho menos ha sido abusada, es una persona totalmente independiente. Entonces, buscar la solución más obvia sería pues darla en adopción si es que esta persona no quiere llevar, no quiere criar a esta persona más adelante, no quiere darle una vida social. Pues entonces la personalización consiste en la respuesta de la otra persona que va a ser, pues entonces, ¿por qué no lo adoptas tú? ¿No? Eh, no aceptan tu idea porque claramente tú no la puedes hacer. Y lo lógico aquí sería pues evitar el que los argumentos de personalizar, ¿no? Obviamente, si tú no lo vas a hacer, entonces no lo digas, ¿no? Claramente usan este tipo de argumentos para poder evitar cambiar un poco tu idiosincrasia. Tres puntos fundamentales, ¿no? El tema de evitar usar anécdotas o ejemplos como los que habíamos mencionado, temas sensibles. También debemos de evitar que se caricaturice este tema y obviamente que se personalice las respuestas, ¿no? Eso para llevarlo de una manera más alturada el debate, si en caso se tenga que dar. La gente en este tiempo usa mucho el factor, inclusive nosotros como católicos a veces queremos evitar este tipo de temas en alguna reunión de amigos, en alguna reunión inclusive parroquial o en alguna reunión familiar, porque queremos evitar algún problema. Y de manera personal, algo que yo aprendí, tal vez a la mala, es defender tu postura ante todos y de manera que sea posible. ¿Por qué? Porque el no defender tu postura y tus creencias nos hace una persona un poco mediocre en cierto punto, porque no estás creyendo completamente. Y no solamente en este tema como el del aborto, que es un tema tan sensible, sino en temas inclusive de la misma religión. A veces nos avergonzamos de hablar de Cristo, nos avergonzamos de defender los dogmas marianos, nos avergonzamos de tantas cosas y eso nos hace o nos va convirtiendo poco a poco en una persona menos cristiana, tal vez. No somos coherentes con lo que podemos decir y con lo que podemos creer. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestras bases muy bien cimentadas, muy fuertes, para poder defenderlas ante cualquier tipo de ataque. Porque el que una persona venga y te diga, oye, yo estoy a favor del aborto, es un ataque hacia tus creencias como católico cristiano y es un ataque en base a tus creencias también de la doctrina social de la iglesia que promulga claramente el defender la vida a todo costo eh, y, y- y es algo que nosotros debemos de obedecer porque estamos dispuestos a obedecer a nuestra madre iglesia. Es importante también que ante temas como este, como el tema del aborto,
nosotros podamos mantener nuestra postura clara para poder evitar algún tipo de reproche más adelante. ¿Por qué? Porque las propuestas legales que usualmente nosotros debemos de usar, pues son cosas que nos avalen documentariamente, si quieren así decirlo. A mí me parece un poco sacado de onda, sacado un poco de contexto también, el hecho de que alguien pueda refutarte algo sin ningún argumento. Entonces es importante que nosotros podamos, y esto tiene que ver también con otro tipo de temas, no solamente con el tema del aborto, que si bien es cierto es el tema del día de hoy, pero con cualquier tipo de tema es importante nosotros tener un respaldo que no solamente sean nuestros deseos o lo que imaginé o lo que pensé o lo que sueño o lo que me parece bien. Hay muchas maneras de poder respaldar tus creencias y varios documentos que te van a respaldar. Una de las propuestas que nosotros debemos de manejar muy claras son las propuestas legales, que son las que están más cercanas y las que podemos entender de una manera más directa. Las propuestas legales en este caso sería pues el tema de la Constitución, que no es solamente la nuestra, sino la de muchos otros países, que inclusive han ido en contra de la Constitución y han tenido que crear otra Constitución para que se pueda aprobar el tema del aborto legal, legalizarlo, porque que existe, existe, legalizarlo en cierto modo y que sea gratuito y que sea en los hospitales y lo que fuera. No es un tema de política de salud, no es un tema de salud, no es un tema de salud. Que quede claro, o sea, hay más personas que mueren, hay más muertos por accidentes automovilísticos, ¿okay? Hay más muertos por diabetes, hay más muertos por cáncer que por el tema del aborto. Así que no es un tema de salud. Eso tienen que dejarlo en claro. El porcentaje de mujeres que mueren por el tema del aborto es menor de mujeres que mueren inclusive por el tema de feminicidio. Entonces, no usen ese argumento para poder decir, no, es un tema de salud, es un tema de política de salud. No lo es, porque los números hablan por sí solos. Los porcentajes anuales de muerte de mujeres son más por feminicidios que por el tema del aborto. Entonces, no es porque la mujer tiene que ir a abortar a un lugar clandestino y que por eso, no es por eso, es por el simple hecho de, en algunos casos es hasta un capricho, pero en algunos casos es por un tema médico, pero no es por un tema de salud, es un tema de política de salud. Eso es mentira. El porcentaje es claro, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud también. El porcentaje de muerte de mujeres por aborto es menor que el porcentaje de muerte de mujeres por el tema de alguna otra enfermedad degenerativa, que puede ser el cáncer, puede ser el mismo SIDA, lo que fuera. Entonces no es un tema de política de salud. Tampoco es un tema tampoco es un tema social. Tampoco es un tema social, porque es algo que han estado engañando constantemente. Y con el tema social entraríamos al tema del feminismo. El tema del feminismo es una corriente que obviamente ha tergiversado el valor principal de una mujer, porque quiere posicionarla en algo que es totalmente efímero. Es una base nebulosa, si quieres. Es una base gaseosa, no hay un sustento, porque la mujer tiene los derechos correspondientes a los de un hombre, total y claros. La Constitución habla sobre la defensa total de la vida para hombre y mujer. Y si hablamos sobre el tema social, entonces, ¿dónde quedarían los derechos de una persona que ha sido abortada, que es mujer? ¿Dónde están los derechos de esta mujer que ha sido abortada? Entonces, hay una contradicción muy clara en este tipo de temas. Hay una contradicción totalmente pretenciosa por el tema político y debemos de tener cuidado para no caer en este tipo de ideologías. Hay muchas personas socialistas, antropológicas, y que van a darte un montón de datos que en su mayoría son falsos. Y yo he tenido la oportunidad de poder verificarlos completamente. Son falsos. Es mentira. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos, desligándolos por un momento por el lado religioso, es poder sustentar nuestras convicciones con las bases legales
con las bases constitucionales, con las bases médicas, con las bases químicas, biológicas, que nos permitan poder entender que la persona que aborta no, tampoco es denominada como una asesina, sino que la hace simplemente madre de un hijo muerto, nada más. Es eso, y es crudo, pero es la verdad. Y la verdad es lo que te respalda, ¿no? Entonces, para un poco recapitular un tanto lo que hemos estado compartiendo, tengamos en cuenta que si queremos hablar sobre este tipo de temas, es importante, sí, un respaldo documentario, un respaldo científico, un respaldo social y legal, pero también es importante que las conversaciones sobre este tema se mantengan alturadas y que no se termine, como decía, personalizando, que no se termine pues haciendo una caricatura de lo que tú piensas, ridiculizando lo que tú piensas, lo que tú crees, y mucho menos que se usen temas como por ejemplo temas como anécdotas o cosas sensibles que puedan manchar o desviar un tanto lo alturado de la conversación en ese momento. Es importante manejar esos puntos fundamentales para poder hablar sobre este tipo de temas que son importantes, y nosotros como católicos cristianos debemos de mantener nuestras convicciones firmes. A veces, a veces caemos muchas veces en el escondernos, en el no hablarlo, en el de no tocarlo. No, no quiero hablar de eso porque es un tema muy espinoso, no me parece, no me cuadra, no, mejor hablemos de otra cosa, mejor hablemos de fútbol. O sea, cuando se te presenta la oportunidad de poder defender tu fe, de poder defender lo que tú crees y de poder defender en lo que tú has estado adoctrinado, es necesario hacerlo a como dé lugar y a como esté la situación, como venga. Porque en cierto modo tal vez pueden ser esos momentos en los que te puedan ayudar a que tu fe sea más fuerte. Y tal vez ayudar a la otra persona a corregir el camino y entrar en la verdad. Porque la verdad al fin y al cabo nos hace totalmente libres y nos permite seguir en una amistad con Dios. Eso es con respecto al tema del aborto. Y con respecto a temas ya fundamentales, temas más incisivos y lo que fuera, es importante que nosotros estemos en todas estas tipos de actividades que organiza la iglesia y que también organizamos nosotros los laicos, como por ejemplo esta marcha por las dos vidas, ¿no? Que se va a dar a cabo el día 21 de marzo. Es una marcha, justamente como lo mencionaba, para elevar la voz de aquellos que se quedaron sin voz y de aquellos que están a punto de quedarse sin voz. Es para levantar en nosotros nuestra voz de protesta por ellos y también para levantar la voz de protesta e ir en contra de la corriente que se avecina, una corriente socialista o humanista, como quieras llamarla, que viene a hacerle daño a la sociedad y viene a hacerle daño a las bases fundamentales de la sociedad, que la principal es la familia, ¿no? Lo que buscan estas corrientes socialistas, humanistas, feministas, no machistas, lo que fuera, estas corrientes lo que buscan es hacerle y penetrar constantemente y hacerle daño al muro de la familia, destruir la familia como tal, ¿no? No, pues si tu relación con tu esposo no funciona, divórciate, una familia menos. No, pues si te embarazaste a los 17, pues puedes abortarlo, se quiebra una familia menos. Entonces, el punto principal, el objetivo es la familia, es destruir a las familias, y eso es lo que buscan estas corrientes. Entonces nosotros, como defensores del amor de Dios, y como lo que estipula Dios por sus mandamientos, es amar a la familia y poder establecer la familia como base fundamental de la sociedad, y es lo que dice la iglesia, es poder defender a la familia. Entonces lo que nosotros también queremos hacer como laicos en esta organización, en esta marcha, en esta caminata, es poder salir a defender a la familia y poder salir a defender, como lo repito, a aquellas personas que fueron brutalmente asesinadas. Un dato importante para algunos, hay una película bastante bonita
muy bien realizada, muy bien hecha en todos los aspectos, en todos los aspectos técnicos, en todos los aspectos de cine y también el tema del guión y la historia como tal. Es una película que se llama Inesperado, eh, que no está pues así nomás, la puedes encontrar en YouTube. Es una película que valdría la pena ver en el cine para poder apoyarla en ese aspecto, pero creo que no ninguna sala la ha permitido, por obviamente las razones correspondientes. Es una película que te explica un tanto la vida de una persona, de una chica que era una parte de la agrupación de una asociación en Estados Unidos que se dedicaba justamente a explicarle a las jovencitas que el aborto pues podría solucionar tu vida y lo que fuera, este tipo de argumentos que usan. Eh, la película te habla un poco sobre el proceso de la conversión de esta chica que termina pues yendo en contra de esta organización eh, que es planeación juvenil o algo por el estilo, no recuerdo ahorita el nombre, pero está basada en la pelea tanto legal como social que tiene pues esta chica al final con esta organización y obviamente la chica pues termina contando su testimonio que es pues que ella había abortado dos veces por justamente lo incisivo de esta organización con estos grupos juveniles. Entonces, la película está muy bien detallada, muy bien explícita, muy dura, muy cruda, pero muy importante para nosotros reanimar nuestra fe en poder defender la vida, como lo hizo esta chica en este ejemplo, en esta película. Y casos como este hay millones y muchos, en Brasil, en Colombia, aquí en Perú mismo. Hay muchos casos y muchas situaciones como estas que buscan a nosotros sensibilizarnos, más bien, para poder defender claramente la vida y todo lo que sea correspondiente. Estamos en una lucha constante desde el año 2010, por ahí, que cuando empezó a ponerse un poco de moda este tema del aborto. Es una lucha constante de la iglesia y es una lucha constante de todos nosotros los que somos parte de la iglesia y de manera personal me involucro con esto porque en ese tiempo pues yo era un chibolo que no entendía absolutamente nada, pero poco a poco por los mismos estudios, por la misma intención de querer averiguar un poco más y ver quién tenía la razón, he podido definir claramente mi posición y mi postura, que comparto claramente con muchos de mis hermanos y con muchas personas que también, que tal vez no comparten la religión que nosotros tenemos, que nosotros profesamos, pero que entienden socialmente que está incorrecto el tema del aborto. Asesinar a una persona que es totalmente indefensa y no tiene culpa absolutamente nada, no soluciona el error. Lo que sí debería de haber, por lo que sí se debería de luchar, es por una condena un poco más alta para las personas que han cometido el abuso sexual, para las personas que han abusado de una mujer, para las personas que han tal vez asesinado a alguien. Nuestra lucha debería ser distinta. Nos estamos equivocando un poco de bando como sociedad, como país, y nos estamos dejando llevar por corrientes extranjeras que, al fin y al cabo, las corrientes extranjeras nunca nos han dado o nunca nos han permitido tener algo positivo en nuestra sociedad. Así que seamos autónomos y creamos, y hay que crear una lucha totalmente distinta, ¿no? Una lucha que no vaya en contra de la vida y una lucha que no vaya en contra de nuestras posturas religiosas, porque al fin y al cabo somos un país laico, libre de creer en lo que mejor nos parezca, pero siempre acompañado de la verdad, que es lo que dice el artículo número 4 de la Constitución. Bueno, hermanos, la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes, con los que nos han estado acompañando constantemente. Igual vamos a reanudar el tema de subir los videos a YouTube. En estos días ya seguramente les van a llegar una notificación, pero gigantesca de todos los videos que vamos a estar subiendo. Y bueno, acompañarlos también, hermanos, con la oración de esta noche, pero también no se olviden que tenemos la marcha por la vida el día 21 de marzo. Nos vamos a estar organizando previamente, vamos a ir subiendo también las cosas que van a ir hablándose de la marcha por la vida en el Facebook de la radio. Y bueno, hermanos, los esperamos también este fin de semana en el retiro de mujeres jóvenes que se va a realizar en Breña. Bueno, un abrazo para todos, una noche llena de bendiciones y un bonito y lindo despertar. Buenas noches, hermanos.